me he casado con un neandertal, podrá decir alguno. Bueno, el primero de los fósiles humanos, entre comillas, descubiertos fue el famoso hombre de Neandertal, el cual, si bien ha perdido hoy en día bastante de su antiguo interés, sigue siendo como el característico hombre de las cavernas, ¿no? El cavernícola. ¿Cómo fue la historia del hombre de Neandertal? Aun cuando el primero de los neandertales, entre comillas, se descubrió en Gibraltar en el año 1848, el hallazgo que lo bautizó fue el realizado en el fondo de una cueva en el valle del río Neander, justamente, cerca de Düsseldorf, Alemania, en el año 1856. Los restos encontrados, que incluían una bóveda craneal, huesos de los miembros y partes de las cinturas torácicas e incluso también abdominal, debido a ciertas deformidades y como a tosquedades del esqueleto, fueron como interpretados por muchos autores, muchos antropólogos, como los de una especie de bruto pre-sapiens, ¿no? Homo sapiens somos nosotros, supuestamente, de andar semi-encorvado, parecido a los simios, e incluso incapaz de cualquier actividad cultural o religiosa, ¿no? Un tal Loren Eiseley, antropólogo de la Universidad de Pensilvania, decía: su espaciosa cavidad craneal no fue obstáculo para que lo rotulara como un bruto, y sus características fueron de tal manera alteradas que sin el más mínimo fundamento fue descrito como poseyendo enormes y salientes caninos y una apariencia horrible y feroz en el más alto grado. Pasado el tiempo, este descubrimiento hizo que hasta se introdujese su nombre en nuestro lenguaje corriente, empleando la palabra como neandertal como sinónimo de bruto, de bárbaro, de salvaje. Los posteriores hallazgos de la Chapelle aux Saints en 1908 no hicieron sino confirmar la impresión de muchos antropólogos respecto de este ser, cito, sin el más mínimo rastro de preocupaciones estéticas o morales, de aspecto brutal, que acusa el predominio de las funciones puramente vegetativas o bestiales sobre las cerebrales. Esto lo decía el antropólogo francés Marcelin Bull en su clásica descripción de los fósiles, el hombre de la Chapelle aux Saints. Aún en la actualidad es posible observar en museos, en series televisivas, incluso en publicaciones de distinto tipo, pero más bien basadas para el público en general, y sobre todo especialmente en manuales escolares con los que nuestros niños estudian en los colegios, incluso católicos lamentablemente, modelos de hombres de Neandertal. Se lo representa seguramente, más de una vez lo recordaremos, en su entrada con la caverna, actitud casi semi-encorvada, con el pelo desgreñado, una expresión feroz, una mirada un poco estúpida, es como, ¿no? Brutal, ¿no? El torso peludo y cuando tuvo suerte, una hermosa mona hembra tirándola por los pelos y con el garrote en la mano para llevarla a su caverna nupcial. Bien, los sesudos estudios de algunos curiosos dieron resultados muy distintos a los del establishment antropológico. ¿Por qué? Porque también hay gente que se dedica a estudiar. David Pilbeam, por ejemplo, antropólogo de la Universidad de Yale, dijo en relación a este tema, cito, durante algún tiempo se creyó que estos neandertales eran criaturas brutales y subhumanas, apenas capaces de caminar en posición erecta, en posición erguida. De hecho, nada pudiera estar alejado de la verdad. Fabricaban utensilios de piedra muy complejos, cazaban grandes mamíferos, enterraban a sus muertos con ceremonial y colonizaron Europa occidental en el agudo frío de la última glaciación. Aún más categórico, incluso es el juicio de un conocido antropólogo, Ashley Montagu, quien expresa que, cito, debido a la falta de los más elementales conocimientos de anatomía, algunas de estas
autoridades ocupadas entre comillas, la construcción del hombre de Neandertal lo han representado con rasgos grotescos y caminando encorvado. También se ha aseverado a menudo que el hombre de Neandertal debía haber sido de poca inteligencia. Todas estas difamaciones son insostenibles. Caminaba tan erecto como cualquier hombre moderno y, a decir verdad, tenemos muy buenas razones para pensar que era absolutamente tan inteligente como somos nosotros. Pero uno preguntará, ¿qué sucede? ¿De dónde viene tanta contradicción entre los antropólogos? Si supuestamente son todos científicos y, como todo científico, entre comillas, debería ser serio. Los estudios posteriores al hallazgo y realizados con menor apasionamiento determinaron que la columna vertebral semiencorvada de aquel que se llamaba o que llamaban el hombre de Neandertal era solo el producto de una enfermedad osteoarticular, artritis y raquitismo. Esta enfermedad no escapó en su momento al análisis de un ilustre patólogo y antropólogo alemán, Rudolf Virchow, quien ya en esa época había cuestionado el atribuir la postura semiencorvada de este pobre hombre a una supuesta proximidad genealógica con los simios. Es decir, caminaba encorvado, por lo tanto era una especie de simio o un antepasado común con los simios. Y por eso señalaba precisamente que esta postura en realidad había sido, se debía, mejor dicho, al hecho de probablemente haber padecido en su vida mortal una enfermedad que era justamente el raquitismo, probablemente en su propia niñez, decía este antropólogo y patólogo alemán, que después con el tiempo se iba poco a poco agravando con la vejez. Uno de los principales responsables de esta, entre comillas, monización o simización en vistas de ser el pobre raquítico o de hacer pasar a este pobre hombre de Neandertal el eslabón perdido, fue el famoso antropólogo francés Marcel Bull, quien guiado por sus ideas preconcebidas, se dedicó a destacar todo lo que era primitivo, bruto y simiesco del esqueleto. Incluso ni siquiera se dio cuenta de que en este caso concreto, el viejo hombre de Neandertal había padecido sin duda alguna artritis severa. El doctor Arthur Custance señaló al respecto que la mandíbula de la que estamos hablando, del hombre de Neander, habría tenido un esfuerzo masticatorio excesivo, lo que le habría ocasionado justamente el agrandamiento de la mandíbula y el aplanamiento de la frente. Además, la adaptación al clima frío, en ausencia de vestimenta o de viviendas adecuadas, podría también explicar los cuerpos bajos pero fuertes y las piernas relativamente cortas del hombre de Neandertal. Claro, si uno se pone a pensar entre un esquimal y un hombre africano, un nigeriano, ¿no? Bueno, nos encontramos frente a dos hombres perfectamente hombres, pero el desarrollo de la especie se ha dado de modo distinto, la adaptación de la especie se ha dado de modo distinto, pero no por eso uno deja de ser hombre y el otro también. Bien, como es un caso que se tomó a la ligera, intencionalmente, después veremos, pero que ha llegado como con el inconsciente colectivo a una especie de verdad científica imposible de discutir. Venimos del hombre de Neandertal, entre otros. Pero hay más. Veamos otros casos parecidos, para que no te la cuenten. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.